Y el nivel de paz en México se deterioró un 4% en el último año. Se trata de la primera vez en 5 años que esto sucede. Según el más reciente estudio del Instituto Global de Economía y Paz, la violencia le cuesta al país el 18% de su economía. En México la paz sigue en deterioro constante. Según estudios internacionales, el país ocupa los últimos lugares de la región latinoamericana. Los datos revelan que el delito de homicidio se disparó de manera preocupante en el último año. En México podemos ver que la paz se deterioró un 4% y esto se debe principalmente a un aumento en la tasa de homicidios de 18%. En el índice de paz global 2016, México obtuvo la posición 140 de los 163 países que evaluamos. Básicamente esto se debe a la tasa de homicidio que tenemos en México. Pero es de mayor preocupación que el gobierno mexicano invierte millonarias cantidades en contener la violencia y buscar paz para sus habitantes. Sin embargo, los resultados simplemente no llegan. Para 2016, como comenté, el impacto económico de la violencia fue de 3 billones de pesos, lo cual equivale a 18% del PIB o 25,000 pesos por persona. El norte de México se convirtió en la zona con menos paz del país. Estados como Sinaloa, Tamaulipas y Colima han registrado los peores datos. El estudio además revela que el gran problema de México es otra vez la corrupción y la impunidad. Lo que parece que le está haciendo falta al Estado mexicano en este punto no son capacidades, es justamente voluntad política, ¿no? Lo que nos está diciendo este índice es el problema que estamos teniendo esencialmente es de voluntad política. En la medida que mantengamos este proceso político, esta lógica política, sobre todo la de la negación y la de la simulación, no vamos a poder romper ese proceso. El índice de paz México 2017 evidencia que tan solo en los últimos años México ha gastado millones de pesos en una política de seguridad sin resultados reales para la sociedad, pues la percepción en esta materia se encuentra en los peores niveles. Y bueno, no solamente eso, hay que decir también que hay puntos positivos en este estudio, a pesar de que México es la primera vez que muestra un declive en este índice de la paz, es decir, desde el 2011 que se ha estado haciendo este estudio, siempre había venido mejorando México poco a poco. Este es el primer año en el que registra una enorme caída, pero como les decía, también hay puntos que podrían dar luz sobre esto. Uno de estos es que se han registrado el mayor número de jóvenes que se han inscrito a la universidad y a la educación media en los últimos 20 años en México. Y esto, sin lugar a dudas, podría traer esperanza de que las cosas cambien próximamente. Bien, nos acompaña Alejandro Martínez Sidney, es el presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, uno de los más afectados por esta ola de violencia contra el empresariado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Señor Martínez, ¿me escucha? Sí, ya le escucho fuerte y claro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿cómo es que operan estos criminales frente a empresarios y comerciantes? ¿Exigen vacunas? ¿Cuál es la amenaza más recurrente? Bueno, lamentablemente en algunas regiones del país, principalmente en estados como Tamaulipas y en el que yo vivo, que es el estado de Guerrero, en la zona centro básicamente del estado y en la zona noreste del estado, tenemos unas bandas de criminales organizados que han estado extorsionando y han estado amedrentando por muchos años ya al comercio establecido de Guerrero y por ende obviamente afectando al país, como ustedes acertadamente lo han mencionado. La manera en que ellos básicamente han perpetuado nuestra tranquilidad es haciendo visitas a los establecimientos con personal armado, amenazando de que si no pagamos una cuota de extorsión, si no pagamos un dinero, en los días subsecuentes, pues ellos lastimarían a algunos de los integrantes de nuestra familia o atacarían a nuestro negocio. Esa es una forma. La otra es la clásica por vía telefónica, que en la mayoría de los casos, más de un 80% de los casos, pues no son reales. Pero cuando ya te llegan al establecimiento, en más de un 95%, pues sí se concreta la extorsión.
Ahora, ¿cuál es la situación real de Guerrero? Usted, me imagino, pues maneja números de cómo el crimen organizado viene afectando la actividad económica. Sí, el problema de Guerrero principalmente se ha venido a contaminar por cárteles que por lo regular han operado en Michoacán, como es la familia michoacana, los caballeros templarios, que son organizaciones criminales del estado vecino de Michoacán que han infiltrado ya el estado y han estado afectando considerablemente al área centro y al área sureste de nuestro estado, o sea, la colindancia hacia el estado de Michoacán. Otro de los grupos que vino a establecerse a Guerrero fue el de los Beltrán Leiva, que básicamente este grupo criminal estuvo atacando severamente Acapulco hace algunos 5 años, y eso pues obviamente conllevó a alguna gran confrontación que se dio entre estos grupos de la delincuencia organizada. Quiero decirte que tanto los templarios como la familia michoacana, los Beltrán Leiva, han creado una batalla campal por los territorios, y lo que hemos visto en la violencia en Guerrero y principalmente en el país es esa pugna por los territorios y los estados, que básicamente ellos tratan de gobernar con su maldad, obviamente, y con los criminales que ellos así lo han operado. Ahora, usted me contaba que la forma de operar de estos sujetos es que pues lo llaman por teléfono, pero en algunas ocasiones van a los comercios, entran armados allí. Yo no me imagino cómo es que un grupo armado llega con armas largas, porque esas son las que usan, en este caso, los miembros de los cárteles de la droga en México, y pues no hay un cuerpo de seguridad, una vigilancia, de un patrullaje de los cuerpos de seguridad, de la policía, para proteger a personas que están haciendo una actividad totalmente legal. ¿Es esto así? No, ese asunto ya se ha combatido. Finalmente ya no andan con armas largas así. Hay mucha vigilancia, hay muchos operativos y utilizan pistolas pequeñas, y obviamente en ocasiones no llegan ni con armas, llegan solamente a hablar de una manera amedrentando, con algunas mochilas o algo, pero incluso ya esa parte ellos se van ajustando a las estrategias de la seguridad del gobierno. Si el gobierno implementa operativos, ellos van tratando de esquivarlos. Ese es el problema, que tiene que ser constante la batalla frontal, ¿no? Yo quiero primeramente, por un lado, celebrar que en Acapulco ha disminuido considerablemente este problema. La zona turística está al 100%, tenemos 100% de ocupación, hay mucha tranquilidad en la zona turística. En este caso Acapulco se encuentra libre básicamente de este problema. El problema que viven son mis compañeros empresarios de la zona centro, de la capital del estado, de los municipios que colindan con el estado de Michoacán, que básicamente han sido los que se han visto muy afectados. Y obviamente que nosotros hacemos un llamado, como siempre, respetuoso al gobierno federal para que continúe estos operativos y implemente las mejoras correspondientes para que tengamos, obviamente, una respuesta favorable. Continúa el problema en la zona centro, en la zona noreste del estado, y eso es preocupante para nosotros, para nuestros compañeros. Señor Martínez, ¿podemos hablar de algún porcentaje en la caída de la actividad comercial allí en Guerrero, producto de la acción del crimen organizado? Bueno, tuvimos el año pasado aproximadamente 2.300 empresas que cerraron por este problema. Sin embargo, a raíz de que se implementaron mecanismos y apoyos, primeramente en materia de seguridad en algunas áreas importantes como Acapulco, que es el que hay que celebrar, que ha disminuido considerablemente este problema, pero en la zona centro, vuelvo a insistir, se sigue manteniendo esta zozobra. Hemos recuperado de esas 2.300 empresas, hemos recuperado ya casi el 70%,
de estas empresas que ya han regresado a la actividad económica, pero en los municipios pequeños, como es el municipio de la capital, pero que genera muchas microempresas, ahí es donde ahorita el crimen está, pues básicamente avasallando mucho al sector comercio. Y eso, vuelvo a repetirle, es un llamado que le hacemos a la autoridad federal en coordinación con los gobiernos locales para que vayamos trabajando en esas zonas que todavía tenemos ese problema. Y ojalá que ese llamado, señor Martínez, pues pueda ser escuchado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es Alejandro Martínez, representante o presidente, en este caso, de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, uno de los más afectados en este momento por la actividad del crimen organizado. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a tu auditorio. Muy buenas tardes.